Doctor Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI, muy buenos días. Buenos días, profesor Londoño, un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, para nosotros un placer y un honor, doctor Moreno. La producción avícola ha sido fundamental en esta crisis. Debe estar creciendo el consumo de aves y también está el gran problema de la materia prima, porque pues estas aves no vienen de la nada, vienen de la alimentación, y la alimentación se hace con productos importados. ¿Cuándo vamos a tener suficiencia en la producción agropecuaria y especialmente en la producción de maíz para tener una producción avícola como la que el país demanda? ¿Qué nos cuenta usted de estos temas? ¿Cómo está la producción avícola en Colombia? ¿Y qué iniciativas han tomado ustedes en medio de esta pandemia para aumentarla y para aumentar el consumo de las aves? Pues mire, profesor, la historia en cada subsector, en pollo y en huevo, han sido historias muy diferentes. En el caso del pollo, al principio de la pandemia, tuvimos un choque logístico. ¿Por qué? Porque se redujo casi en 20% el consumo de pollo por el cierre del canal institucional Horeca, hoteles, restaurantes, casinos, las pollerías, como dice el director del DANE, y esto causó que no tuviéramos cuartos fríos suficientes para almacenar todo el pollo que nos estaba consumiendo. En este momento se hicieron donaciones masivas, unas donaciones que nunca se han hecho en la historia. No obstante, tocó reducir la producción. La ventaja en el caso de pollo es que el ciclo de producción, desde que el pollito nace hasta que llega a planta de beneficio, son 40 días. Entonces lo que sucedió ahí fue una reducción de la oferta, una reducción del casi 31%, bajando el encassetamiento, como lo medimos nosotros, a 49 millones, y esto generó que se disminuyera la presión. No obstante, fueron días muy duros, siguen siendo muy duros porque no se sabe qué va a pasar en el mediano plazo. La demanda ha estado oscilando, los cierres han sido traumáticos en muchos municipios. Cuando dicen que cerraban una localidad de Bogotá de 1,5 millones de habitantes, es casi el tamaño de una ciudad europea. Entonces ahí vemos el efecto que esto tiene en la demanda. En el caso de huevo fue la otra cara de la moneda. El ciclo de producción del huevo, desde que la gallina nace, la pollita, hasta el final de ciclo, son 100 semanas. Nos agarró este año con la producción más alta de la historia. Tuvimos un crecimiento del 14% versus el año pasado. Al principio de la pandemia se dieron muchas compras de pánico, se dieron muchas compras institucionales, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, lo que le metió un gran impulso a la oferta. No obstante, esto cayó. Leía un Twitter de una persona que sigue a la hora de la verdad que debe haber mucha sobreoferta ya que el precio ha caído. En este momento el precio del huevo en algunos municipios del país está por debajo del costo. Ese aumento de la demanda del casi el 30% hoy en día se ve contraído, no solamente porque hay una sobreproducción, sino porque también muchos colombianos han perdido sus empleos. Según datos del DANE, muchas personas que estaban realizando 3 comidas diarias están realizando 2 comidas diarias. Y a pesar de que el huevo y el pollo son las proteínas más baratas, se ve afectado toda la población que no tiene ingresos para consumirlas. Pero pues eso es de una gravedad extraordinaria porque la reducción en la demanda es hambre, digámoslo con toda franqueza, doctor Moreno. Si el pollo y el huevo son las proteínas más baratas que hay en el mercado, deliciosas además, no se puede decir que es que a la gente no le gustan porque el paladar de los colombianos es distinto, ¿no? Los colombianos quieren comer pollo y quieren comer huevo. Si no lo comen es porque no pueden. Y si no pueden es porque en su casa falta la comida, es decir, porque tienen hambre. Ustedes son un medidor muy directo y muy dramático de la capacidad de los colombianos de consumir lo esencial para la supervivencia, doctor Moreno. ¿Eso está claro para ustedes? ¿Eso está claro para el gobierno nacional cuando ustedes presentan las cifras de lo que está ocurriendo en materia de demanda? Sí, señor. Digamos, estas cifras incluso son tomadas del DANE. El DANE hace un seguimiento con el tema CIPSA todas las semanas en grandes superficies y grave es un reflejo. No obstante, como la producción está tan alta, está pasando algo muy particular, y es que este año vamos a llegar al máximo consumo per cápita en el caso de huevo de la historia, con 325.
Hoy se puede decir que los productores de huevo están subsidiando la nutrición de los colombianos. ¿Por qué? Porque el huevo es un producto perecedero que tiene una rotación muy alta, entonces se está sacando todo el huevo que se produce. No obstante, sí va a haber unos efectos para los productores, como lo decía el doctor Enrique Bedoya, cuando el IPC disminuye, es bueno para el consumidor, pero es malo para los productores. Es malo para los productores. Y a propósito de este tema, hay uno que es fundamental, que es la alimentación de los pollos y especialmente del maíz. ¿Por qué no tenemos suficiente producción de maíz en Colombia y por qué estamos importando maíz en unas cantidades importantes? Eso parecería un contrasentido. Mire, el tema del maíz es un tema muy interesante. El tema del maíz, Colombia es deficiente en la producción de maíz desde el año 91. Desde que se firma el tratado del TLC con Estados Unidos, que fue en el año 2012 que entra en vigencia, lo que pasa es que todo el maíz que se traía antes del sur, de Argentina y de Brasil, se empieza a traer de Estados Unidos, se voltea completamente. Colombia produce 1.5 millones de toneladas de maíz, que en su mayoría es maíz blanco, que se va para consumo de arepas. El maíz que nosotros consumimos es un maíz amarillo. La diferencia en costo en promedio de los últimos 10 años ha sido que el maíz americano es 46% más barato que el maíz colombiano. Consecuencia de esto es que hoy en día, en precio corriente, tanto el pollo como el huevo es más barato que hace 20 años. Colombia, para poder producir maíz a gran escala, lo primero que necesita es una política de seguridad jurídica en la tierra. Se han hecho intentos en los llanos para hacer grandes extensiones de tierra, no obstante, por un tema de baldíos, unas inversiones extranjeras que querían invertir, porque la forma de poder producir maíz y ser competitivos es necesariamente a precio de paridad de Estados Unidos. Para hacer esto se necesita tecnología, se necesitan grandes extensiones de tierra, se necesitan que no pasen ideas como la de modificación a la Constitución que pretende prohibir la entrada de organismos genéticamente modificados al país, porque el maíz que nosotros consumimos y el maíz que se consume a nivel mundial es genéticamente modificado porque tiene un mayor rendimiento. Se necesita esto, también se necesita una política de pensar en el desarrollo del agro para empresarios. Tienen que ser una cadena entre pequeños, medianos y grandes, pero no podemos olvidarnos que todos los productores de maíz en Estados Unidos, una familia de 4 personas en Estados Unidos maneja 10.000 hectáreas, puede manejar, y nosotros no tenemos esas extensiones y necesitaríamos tener una política de vías terciarias, de infraestructura, para poder llegar a ser competitivos y que al final esto no afecta a los consumidores, porque un aumento en el costo del maíz va a afectar directamente el costo del pollo, del huevo, del cerdo, del pescado. Doctor Moreno, en la Altillanura se está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de producción porcina, donde está totalmente integrada la producción a partir de siembras muy importantes de cereales en una tierra que es perfectamente hábil para el asunto, como se demuestra con lo que está pasando en tierras del Brasil que son muy similares a las de la Altillanura. ¿Algo se está haciendo o algo se ha propuesto hacer parecido a lo que se está haciendo en la Altillanura con la producción porcina? Se intentó para adecuar esas tierras de los llanos para la actividad porcina. Tuvieron que recuperar la capa vegetal, se demoraron casi 6 a 7 años. Esa capa vegetal la recuperaron con gallinaza, pollinaza y porquinaza, porque esos, al final las excretas que salen de estos animales son nutrientes para la tierra y ayudan. Es un proyecto que se pensó hace varios años hacer, varios avicultores invirtieron grandes formas de dinero en esa zona. No obstante, no pudieron salir adelante por un tema de tierras, como le decía. A mí personalmente sí me interesa, avanzar en el tema. Hemos hecho acercamientos, pero antes de hacer cualquier cosa necesitamos que sea rentable. Y ese es un tema que lo que estamos viendo en este momento es: necesitamos tener certeza jurídica en la tierra y tener un retorno a la inversión razonable para poder, realizar estas grandes inversiones. Lo que está pasando en este momento es que están migrando hacia puertos, hacia zonas
cercanas Caribe y Pacífico, en las cuales entra el producto, se transforma, es decir, pollo, huevo, y se envía al resto del país. Y a futuro, como le decía, ese es un tema que estamos viendo para exportación. Nosotros sí tenemos una idea de poder exportar pollo, para lo cual necesitamos tener un estatus sanitario acorde, y ya estamos trabajando, que es país libre de Newcastle. Claro, es fundamental el tema que usted propone, el tema sanitario, porque si hay la más mínima duda en esa materia, pues simplemente no hay importaciones de donde lo estén demandando. Doctor Moreno, ¿y cómo estamos en tecnología? Este tema es de alta tecnología agrícola, de alta tecnología en la producción. ¿Cómo estamos comparado con los Estados Unidos, por ejemplo, y con otros países del mundo en materia de producción de la carne y del pollo? Pues, como usted lo decía... Del huevo, discúlpeme. El huevo, tranquilo. Mire, a nosotros, el TLC fue a ambas vías. A nosotros nos tocó prepararnos para competir. Los avicultores son grandes héroes de la resiliencia. ¿Por qué? Porque lograron entrar a competir y plantearle cara al mercado americano. ¿Por qué lograron? Una vez se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el 47% de un pollo ya estaba libre. Está la famosa discusión de los cuartos traseros, que nos quedan 9 años antes de que el contingente se termine y entren libremente. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se prepararon para competir. ¿Y cómo lo hicieron? Esto es un negocio de centavos, es un negocio de eficiencias. Uno de los grandes avances que se lograron y que se está migrando, es hacia un tema de galpones inteligentes, en los cuales usted controla humedad, controla temperatura, y usted también puede disminuir la mortalidad de las aves porque frena esos golpes de calor, esos golpes, digamos, de cambios de temperatura, puede manejar las recetas de la comida, que son soya, torta de soya, para poder aumentar, digamos, la productividad de las aves. En este momento, tanto en pollo como en huevo, los colombianos tienen un nivel de producción muy similar al de Estados Unidos y de Brasil. Por eso es que nosotros estamos pensando en exportar. Compañías americanas que han venido al país, digamos, intentando entrar al mercado, han terminando comprando compañías en Colombia, en el caso de pollo. En el caso de huevo, nosotros somos uno de los mercados más interesantes porque reconsumimos mucho huevo, pero al final el tema del huevo es un tema de costo. Si nosotros logramos ofrecer un huevo a un bajo costo, más colombianos van a poder consumir. Hoy en día se puede decir que la avicultura colombiana la avicultura de Colombia es una de las más avanzadas de Latinoamérica. Estamos despegados a Brasil, un poco detrás de Estados Unidos, pero superamos a nuestros pares que en el pasado eran grandes líderes en el tema, como era Argentina. Chile tiene un tema de estatus sanitario envidiable por su ubicación geográfica. No obstante, estamos intentando llegar a ese nivel para poder entrar a mercados, y al final esto es un tema de grandes inversiones, de precisión y sobre todo de estatus sanitario, que es nuestro gran esfuerzo en este momento. Destacamos de nuestra conversación con usted un tema esencial, la seguridad jurídica en los campos. Nadie invierte si no está cierto de que el capital le pueda ser retribuido y de que no va a tener sorpresas en el camino que le impidan seguir adelante con su negocio. Nadie. Y un negocio de estos es un negocio de largo alcance. Una inversión en materia avícola, ¿a qué plazo se proyecta para efectos financieros? Pues mire, el gran problema es que muchas veces solo se presta 5 años, pero el retorno se tiene que ver a 10, 15 años. Lo que estamos viendo en este momento está pasando un fenómeno muy particular, que es por la nueva ruralidad. ¿Esto qué es? Nosotros estuvimos muchos años solos en el campo, la verdad, que había un tema de seguridad. Cuando viene todo el tema de la seguridad democrática, las personas vuelven a vivir al campo y se empieza a dar una gentrificación. Es decir, empieza a haber una presión sobre la tierra, y municipios que eran grandes productores avícolas, por ejemplo en la sabana de Bogotá, como Villeta, hoy en día no producen ni pollo ni huevo porque se dieron viviendas de estratos altos, los cuales empezaron a generar una presión en la tierra y empezaron a moverse. Precisamente estos movimientos, estos nuevos vecinos, una ruralidad de gente que no estaba acostumbrada a vivir en el campo, esto no pasa en otros países, porque en otros países sencillamente la avicultura, la porcicultura, cualquier producción pecuaria estuvo siempre ahí, no tuvo que moverse. Ha generado una presión, ha generado que
se reevalúen muchas inversiones. Tenemos una realidad muy particular en sitios donde la avicultura abrió camino. Por ejemplo, la avicultura nace en Colombia, en la Mesa de los Santos y en Lebrija, porque era una tierra infértil, era una tierra amarilla, y hoy en día, gracias a toda esa gallinaza y pollinaza que fueron poniendo en la tierra, es una tierra muy fértil, es una tierra que produce un gran cacao, un gran café también, y por haber restituido y haber, digamos, vuelto el verde a esa tierra, muchas veces está una presión para sacarnos, porque se volvieron zonas de descanso. Entonces, es un tema complejo, es un tema que estamos trabajando muy fuerte, porque sí necesitamos seguridad jurídica, y la seguridad jurídica no es solamente sobre la tierra, sino también sobre los sitios donde uno establece sus granjas, que las granjas, al no ser estructuras livianas, no necesitan licencia de construcción, se han presentado unas presiones en el uso de la tierra. Los productores necesitan seguridad jurídica para producir y la gente necesita pollo y huevo para alimentarse bien. De manera pues que son dos intereses que se encuentran y no hay una proteína más barata que la del pollo y la del huevo, como nos lo dice el doctor Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Le pedimos que nos lleve un saludo muy cariñoso para su padre, nuestro amigo, y que las cosas sigan mejorando dentro de este proceso que Colombia necesita. Una grande reforma agraria sobre la base de la productividad, seguridad jurídica en el campo, seguridad con la propiedad, seguridad con las reglas de juego y desde luego medios de transporte, carreteras adecuadas y una infraestructura necesaria para competir, la dura competencia en el mundo. Pero tenemos la tierra, tenemos la tecnología, tenemos la gente, lo tenemos todo. Doctor Gonzalo Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Profesor Londoño, muchas gracias y gracias por la deferencia para mi papá, que debe estar muy emocionado. Muchísimas gracias a usted, doctor Moreno.